Bueno, familia, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy les compartía este tema, que ustedes así lo van a ver en la invitación, ¿no? Donde dice, aprendiendo a sanar, siguiendo el ejemplo del Maestro, el divino Maestro, nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Nosotros podemos aprender muchas cosas de grandes hombres de Dios. De hecho, hay grandes hombres de Dios de este país y de nuestro país y de partes del mundo a los cuales he podido escuchar y aprender un poco de cómo obedecer al Señor con relación a administrar sanidad en las personas enfermas. Y una de las cosas que a mí más me ha impresionado y que siempre le estoy reiterando a ustedes, a todos mis discípulos y a la congregación del Señor, a la iglesia, es que esto no es algo exclusivo de nosotros los pastores o de ciertas personas. No, este es un don celestial, un don del Espíritu Santo dado a todos, a ustedes y a mí, a todos los cristianos por igual. Ustedes y yo tenemos que tener esa responsabilidad, así como de llevar la palabra de Dios, de enseñarla, predicarla, enseñarla y sanar a aquellos que necesitan sanidad. De hecho, el solo predicar la palabra de Dios produce sanidad en las personas. Sí, y produce milagros. Lo que decía Carolina, ese testimonio. Todo lo que hizo mi esposa fue hablarle lo que el Espíritu Santo le había dicho a ella, que le dijera de la palabra del Señor. Y Carolina experimentó sanidad y liberación y está haciendo unos videos increíbles. Está pudiendo sacar adelante su trabajo. ¿Ustedes creen que el que nos quiere hacer pobres, miserables, enfermos, eso es otro diferente al enemigo, al mal, a las tinieblas? Y necesitamos ser conscientes de eso. Y necesitamos aprender la oración poderosa que echa fuera el enemigo, que sana, que destruye cadenas, que libera, que da fuerza para seguir adelante, para ser responsables de nuestro trabajo, para dar testimonio y ser ayuda de bendición a nuestras familias. Dios, como se los dije desde la primera charla, la primera conferencia, Papá Dios no quiere que estemos enfermos, no es su voluntad que los seres humanos estemos enfermos, y menos su iglesia. Sin embargo, se da por muchas razones, y no podemos juzgar también esas razones a la ligera, porque hay muchas razones. Y hoy vamos a mirar precisamente cómo llega la sanidad y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, de cómo Él lo hacía para que nosotros de esa misma manera lo hagamos, porque Él vino a darnos ejemplo. Él formó sus discípulos y después de eso, lo leímos desde el comienzo, los envió y les dijo, vayan, esto que yo les he enseñado, vayan, llévenlo al mundo entero, hasta el final del mundo, hasta que todo termine, hasta que Él regrese por segunda vez. Y ahora nos ha tocado a nosotros, a ustedes y a mí. Pongan en serio eso, hijitos de Dios. Y se los he dicho, usted tiene al Señor, usted ha creído en Él, como dice en el Evangelio de San Marcos, que lo aclara muy bien. Pues usted tiene la autoridad del Señor para sanar, pero hay que aprender a usarla. Como todo en la vida, si nosotros no practicamos, si nosotros no nos entrenamos y no preparamos para llevarlo, no se va a poder. Vamos a ver lo que dice Hechos 10, del 38 al 43. A ver, empecemos leyendo ese pasaje. Hechos 10, 38 al 43. Parte de este pasaje lo hemos estado repitiendo. Dice así la palabra de Dios. Tomen apuntes rápidamente o abran sus Biblias. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Subrayen ese versículo. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Acuérdense muy bien que lo primero que una persona necesita y lo más importante para ser sano es tener fe, creer en el Señor Jesucristo, entregarle su vida, escuchar la palabra de Dios. La sanidad viene a través de el escuchar la palabra de Dios. Precisamente era el apóstol Pedro el que estaba narrando esta parte de la palabra de Dios, y mientras él hablaba dice que el Espíritu Santo se derramó sobre aquella congregación donde él estaba. Unas familias que se habían reunido precisamente en un hogar a escuchar la palabra de Dios. Y fueron sanos porque el Espíritu Santo sana, y donde está el Espíritu Santo debe haber libertad. Ahora, es importante que nosotros comprendamos que el ejemplo primero, el ejemplo primario, aunque podemos aprender de muchos, sé que yo puedo enseñarles algunas cosas que he aprendido a ustedes, pero el ejemplo principal, el más importante, está en sus manos, en la palabra de Dios, en la vida de Jesús. Jesús es el ejemplo a seguir por excelencia. Y cuando yo he decidido con amor y en oración compartir con ustedes estos testimonios y esta parte de la palabra de Dios, no quiero decir que soy el mejor en esto, Dios me libre. No pretendo sentar cátedra en sanidad. Solamente quiero decirles que quiero compartir con ustedes las experiencias que el Espíritu Santo, junto con mi esposa, nos ha enseñado, y en la práctica hemos aprendido y fortalecido nuestras vidas en el Señor para ayudar a sanar y a sacar de las cadenas del mal a otros, de las tinieblas y de la enfermedad a muchas personas. Que sean libres, pero la enfermedad no solamente es la enfermedad física, que por supuesto es tremendo estar enfermo físicamente. El ser humano tiene tres áreas, existen tres áreas dentro de nosotros, y vamos a ir a la palabra de Dios para darnos cuenta cuáles son esas áreas en las cuales nosotros debemos entender que debe operar sanidad. Por esto, la palabra de Dios nos lo explica, pero esto no significa que el Señor, cuando fuera a sanar o nosotros, tuviéramos que hacer un análisis y decir, no, esto es para comprenderlo. Lo estudiamos de esta manera para comprender que el ser humano es un ser complejo, que Dios nos ha hecho de una manera maravillosa, y que al entender esto, podemos de mejor manera aplicar la sanidad, comprender la sanidad y la área de nuestra vida que está enferma. Y además de eso, poner esa área en las manos de Dios. Y además de eso, a través de ese testimonio, poder guiar a otros para que no se confundan, porque a veces desconocemos cómo puede operar la sanidad en el hombre. Vamos a mirar en 1 de Tesalonicenses 5:23 que el ser humano tiene tres áreas. O sea, el ser humano integral es un ser tripartito o triuno, ¿sí? Dice 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, subrayen esa parte, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No en muchos pasajes se aclara, también como en este, el hecho de que el hombre consta de 3 áreas. Por lo regular uno siempre lo ve que tiene espíritu y cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el alma es parte de la creación espiritual. El alma es donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra inteligencia. Y esta parte obviamente fue creada con el espíritu, pero fue diseñada para controlar nuestro cuerpo, para expresarlo en nuestro cuerpo. Entonces, es la conexión de nuestro cuerpo con el espíritu. De tal manera que cuando nosotros abandonemos este cuerpo, nos iremos con nuestro espíritu y nuestra alma al cielo. Esos dos conforman una sola cosa, que es el espíritu del hombre. Por eso, a veces se confunde entre alma y cuerpo, y cuando no se estudia a profundidad la palabra de Dios, pues se generaliza que es el espíritu. Pero para un mejor estudio y una mejor comprensión de las áreas por las cuales nosotros necesitamos tratamiento, sanidad, teoterapia, entonces ahí vemos determinado esas 3 áreas. Dios opera en cada una de ellas. Lo mismo que el mal, la enfermedad, actúa en esas diferentes áreas. Hay enfermedades espirituales, hay enfermedades en el alma y hay enfermedades en el cuerpo. En el alma se les llaman enfermedades psicológicas o psicosomáticas. La psiquis es lo mismo que el alma. Lo que determina la psiquis en la psicología o en la terapia de psiquiatría. Eso es lo que allí llama el alma, donde están nuestras emociones y nuestra inteligencia. Entonces, vamos a mirar muy detenidamente cómo el Señor trata todo tipo de enfermedades. Por supuesto, el Señor no decía, bueno, los enfermos del alma aquí, los enfermos del espíritu acá. No, Dios no hizo, porque al orar por una persona uno no hace diferencia, pero uno tiene que comprender para poder orar dónde está esa enfermedad, de qué enfermedad es, con quién está tratando usted. Y Jesús aclara muy bien eso cuando ora por los enfermos. Ahora, mire, otra cosa importante es cómo ministrar esa sanidad. Vamos a seguir el ejemplo de Jesús al ver los milagros que hacía Él. Porque es importante que nosotros, como les digo al comienzo y como dice la introducción de esta predicación, Él es el ejemplo. Y obviamente, pues Jesús en todo el Evangelio muestra sin número de ejemplos. Hoy vamos a tratar solo 5 o 6 cuando mucho, o quizá más, pero en 5 puntos definidos de cómo el Señor trató diferentes áreas al sanar. ¿Y qué fue lo que hizo para que usted y yo de esa misma manera hagamos? Porque él igual, vuelvo y repito, luego mandó a sus discípulos. Nosotros ya estamos en base a la predicación de esos discípulos. Usted y yo somos los encargados hoy de llevar ese mensaje, de sanar y predicar. Entonces, debemos hacer como Él dijo que hacía y como sus discípulos dejaron allí escrito y explicado en su palabra, en el Santo Evangelio. Entonces, empecemos viendo el primer punto de cómo era el ejemplo de Jesús. Y vamos a Lucas capítulo 13, desde el versículo 11 al 13. Leamos, por favor. Dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 5. Oh, perdón. ¿Es Juan o es Lucas? Uno de los dos. Creo que es Juan, discúlpeme. Es Juan, no Lucas. No recuerdo muy bien. Capítulo, perdón. Sí, estoy adelantándome. Como tengo que bajar mi mirada aquí, corrijo. Lucas capítulo 13. Muy bien. Lucas capítulo 13, desde el versículo 11 hasta el versículo 13. Vamos a leerlo.
Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Habíamos tratado de este milagro antes y más adelante Jesús hace una explicación a aquellos que lo retan por qué lo había hecho el día sábado. Esta mujer, según dice Jesús en la explicación que da a su audiencia allí y que habían visto el milagro, le dice: esta mujer estaba por 14 años atada por Satanás, explicando que esta enfermedad era una cadena del diablo puesta en aquella mujer. La tenía totalmente encorvada, dice, como un garabato, encorvada completamente. Y Jesús hace dos cosas para sanarla, que es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús allí? Lo primero, ordenó. Dijo, ¿qué dijo? Cuando vio a la mujer, dice ahí: eres libre de tu enfermedad, ¿cierto? Dio la orden, eres libre, la soltó. Usted puede decir: rompo esa cadena, abro la puerta de tu cárcel, eres libre. Hizo primero eso, dio la orden con su boca. Esto es una de las maneras en que el Señor Jesús sanaba, ¿sí? Como le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. El Señor daba órdenes, como nos enseñó cuando se secó la higuera. Le dijo: sécate, no produzcas más fruto. Y la higuera se secó. Y así le enseña. Él da la orden, da la orden. De tal manera que cuando uno va a sanar a un enfermo, no debe poder orar al Señor. Pues sí, puede orar al Señor, pero si no da la orden para que la persona se sane, no se va a sanar. Esta es una manera de sanar, ordenar que la persona sea sana. Acordémonos que siempre usted tiene que comprender que esto lo está haciendo en el nombre de Jesús, ¿sí? Que es que usted va en el nombre de Jesús. Si usted quiere decir en el nombre de Jesús, puede hacerlo. Pero lo importante, como les expliqué en la conferencia pasada, usted debe estar consciente que usted va en el nombre de Jesús, que Él es el que lo respalda, que Él es el que le ha puesto a sanar, que usted va en su autoridad y en su nombre, porque de otra manera el enemigo no le va a hacer caso. Bueno, entonces, esto es lo que hace el Señor. Ahora, claro, por supuesto, si usted ve por primera vez este video, seguramente va a decir: ¿y dónde está la fe? En este caso, él no acude a la fe de la mujer, porque la mujer estaba allí, era parte del pueblo de Dios, era creyente, estaba escuchando la palabra de Dios. Y Jesús solamente da la orden nada más, y hace otra cosa más. Dice: pone las manos sobre ella. Otra manera de sanar. Fíjense que Jesús, por lo regular, hacía estas dos. Hay varios milagros, como el del leproso que se acerca descuidadamente a Jesús, en los cuales él pone también, da la orden y pone la mano sobre él, sobre el enfermo. Esta es una manera muy importante para sanar, poner la mano. La mano nuestra transmite, como Jesús, el poder de Dios, porque el Señor está en nosotros. El poder del Espíritu Santo pasa a la persona a través de nosotros, porque ponemos la mano en el nombre de Jesús. Igual, ¿sí? Y como les repito, usted puede o no decir en el nombre de Jesús. Lo importante es que usted lo comprenda de esa manera. Y obviamente que usted tenga la fe y la revelación del Señor al orar por esa persona. Aquí pues vemos estas dos formas en que el Señor sana. Y aquella mujer se enderezó inmediatamente. Jesús pone las manos sobre ella y seguramente le ayuda a enderezarse y queda otra vez recta después de haber estado así tantos años, glorificando y alabando al Señor. Vamos a mirar un segundo ejemplo más. Vamos al Evangelio, ¿sí?
a ver un hombre que llevaba 38 años enfermo, un caso también muy singular y que es necesario que lo aprendamos. Así, este sí está en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. ¿Sí? San Juan, capítulo 5, desde el versículo 5 al 9. Vamos a leer y el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Más adelante, en el versículo 14, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí hay varias cosas importantes al orar por sanación en una persona. Para sanar una persona, este ejemplo nos enseña cosas muy interesantes. Primero, este hombre fue sanado por mera compasión del Señor. Pero ojo, este hombre llevaba 38 años enfermo. 38 años esperando un milagro. Era un hombre que tenía fe, pero una fe muy limitada. La había limitado a un milagro que sucedía ocasionalmente a orillas de un estanque. Dice que allí venía un ángel, había una tradición que decía que allí venía un ángel, movía las aguas, y el que llegara primero al estanque y se lanzara a él, entonces era sanado. Y este hombre estaba solo, abandonado, no tenía quien le ayudara, estaba paralizado, estaba tendido en el suelo, estaba allí abandonado de toda ayuda seguramente, porque él mismo lo dice, no tengo quien me ayude. Y cuando de pronto se mueve el agua esperando el milagro, otro viene primero y se me adelanta. Seguramente había visto varios milagros allí, habían sucedido, pero él no había sido capaz de hacerlo. Estaba muy limitado, 38 años sufriendo una enfermedad. Y dice que Jesús tuvo compasión de él, lo sanó porque se compadeció de él. Y esta es una característica muy importante en nosotros como cristianos, hijitos de Dios, el amor, la compasión, ¿sí? El identificarnos con el dolor ajeno, el tener misericordia de aquellos que llevan tanto tiempo atados a una enfermedad. Debía de movernos el corazón como el de Jesús. Él fue movido a compasión. Yo les decía que lo más importante en la sanidad es el amor. El amor, no podemos sanar con otra motivación más que con la del amor de Dios en nosotros. Ese amor que Jesús nos manifestó y que está en cada uno de nosotros porque Él está en nosotros con su Santo Espíritu. Y entonces dice allí que aquel hombre instantáneamente se levantó, fue sanado de su parálisis, se levantó y cogió su cama y se fue. Y Jesús lo halla en el templo. Y ojo, esto es muy importante, que lo he estado repitiendo durante este tiempo. La enfermedad está asociada al pecado, sobre todo aquellas enfermedades del alma, aquellas enfermedades internas, aquellas enfermedades que terminan paralizando totalmente a una persona, alejándola de su familia, destruyendo su hogar, su entorno. Este hombre estaba solo, abandonado de todos y de todo, menos del Señor. Con una fe enfocada
de una manera muy extraña, pero Dios llegó allí. ¿Cuántas personas están esperando milagros de allí, de santos, de cosas, de ángeles, de tantas cosas? El único que puede sanarnos es Él. Y el Señor le explica, le dice, has sido sanado, pero tú necesitas sanarte en tu espíritu y en tu alma. Necesitas sanarte interiormente. Apártate del pecado, le dice, para que no te venga algo peor. Esto muestra que la enfermedad que este hombre tenía era a consecuencia de lo que había en su corazón con relación al pecado. Ustedes saben que el corazón es el asiento de nuestros pecados, es el depósito de las malas acciones, así lo dijo Jesús, y que de allí sale todo lo malo de nosotros, y ese hay que limpiarlo. Y el Señor allí se lo explica, y no es la primera ocasión, lo hace en varias ocasiones el Señor. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos con una persona para sanarla, no solamente la debemos dejar con la sanidad. Es necesario hacerle ver, educarle, enseñarle que se aparte del mal. ¿Y cuál mal? Pues, caramba, las malas relaciones interpersonales, un terrible estilo de vida, ofendiendo a Dios, ofendiendo a otros. Usted y yo no tenemos por qué que alguien nos explique qué es el pecado. Usted vaya a la palabra de Dios, he ahí, para que nos demos cuenta. La palabra de Dios es un espejo donde usted y yo nos miramos y somos restaurados como Dios quiere que seamos, conforme al propósito original que Él nos hizo, sin el pecado, abandonando el pecado en nuestras vidas, haciéndolo a un lado. Y allí el Señor se lo dice a este hombre, porque el pecado atrae la enfermedad y hace que las personas terminen postradas como este hombre el resto de sus vidas, si no se liberan de él. Por eso es que leí al comienzo Hechos, allí en Hechos capítulo 10, lo leímos muy bien. Dice, para que al creer en Jesús seamos perdonados nuestros pecados. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, somos perdonados. Y esto es una cosa súper importante en la vida de una persona, su tratamiento teoterápico en las manos del Señor Jesús, para que Él abandone sus hábitos de pecar, sus hábitos malsanos, esto que ofende a Dios, que daña su vida y su entorno. Y termina en una parálisis total de una persona. No quiero decir que todas las parálisis son fruto del pecado, pero porque hay accidentes, hay personas que nacen paralíticas, hay tantas razones de las enfermedades como hay tantas maneras de sanar. Una de las cosas que quiero que ustedes vean es que el Señor, aunque muchas veces repitió algunos tipos de sanidad, nunca repitió a otros. Hay unos exclusivos, lo que significa que no hay una manera exacta para sanar a los enfermos. Si queremos usar las formas en que Jesús sanó, bendito sea Dios, apliquémoslas a la manera o al entorno que hoy vivimos del modernismo y de este mundo. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo de sanidad, el tercero. Vamos a mirar, ¿sí? ¿Cómo Jesús sanó otra persona más? El Mateo 8 del 5 al 13. Vamos a mirarlo. Mateo 8 del 5 al 13. ¿Qué dice la palabra de Dios en este milagro? El milagro maravilloso que Jesús hizo allí en Capernaum. Dice así, desde el versículo 5 hasta el versículo 13 de Mateo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente enfermo. Y Jesús le dijo, yo iré a sanar y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va,
y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí vemos una manera de sanar del Señor. Sanó a distancia. Allí no tocó, allí no ordenó desde lejos, no ordenó al ver a la persona enferma, solamente se dejó guiar a través del centurión. Y ojo, lo hizo a través de la fe de otra persona que tenía relación con el enfermo. En este caso era su criado, ¿sí? Entonces, vamos a aprender. Podemos interceder por otra persona para ser sanada. Pero según esto, es una persona que tiene que estar en conexión directa conmigo, con mi autoridad o de consanguinidad, ser hijo, ser familiar. Esto es muy importante para que opere la sanidad. En este caso, este hombre, este centurión romano, un soldado, un hombre que él sabía que Jesús él no era digno de que Jesús le visitase en su casa. Entonces, él acude a algo que como soldado él había aprendido y que impresionó mucho a Jesús, y es la autoridad. Recuerden ustedes que la autoridad, yo les dije en el comienzo, la autoridad es básica para que se opere la sanidad. La autoridad es delegada. Y esto lo sabía muy bien este hombre de la milicia, porque los militares tienen una autoridad por rangos delegada muy definida. Y él lo explica allí. Dice, yo le digo a un soldado, haga esto, y él sin chistar lo hace. Él tenía autoridad. Y entonces dice él, Jesús, tú tienes autoridad. Di la palabra y mi siervo sanará. No necesitas ir a mi casa. Porque él entendía que si Jesús hacía algo era porque de alguien o de algo le estaba llegando esa autoridad. Y acuérdense muy bien que aprendimos que la autoridad viene ¿de quién? De la fuente de toda autoridad, que es Dios. Y Jesús fue delegado en toda autoridad, dijo él, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y cuando usted y yo estamos con su autoridad, bajo su autoridad y con su autoridad. Y entonces allí opera, se ve claramente en este milagro cómo opera la autoridad de Jesús y cómo es explicada por el soldado. Jesús se impresiona. ¿Por qué? Porque este soldado, siendo un hombre seguramente con creencias paganas, tenía fe, sabía. Y es importante que nosotros comprendamos que la fe tiene que estar respaldada en Dios, en alguien superior. La fe no es algo que no tiene fundamento o que no tiene asidero, todo lo contrario. Por eso le explicaba la vez pasada que por pequeña que sea, si está puesta en Dios, que es inmenso, el creador del universo, del cielo y tierra, nuestro Padre celestial, esa fe mueve montañas. Lo importante no es el tamaño. ¿Quién está respaldando esa fe? ¿Bajo qué autoridad está? Y va a operar. Y entonces él le dice, claro, al Jesús entender esto, solamente él dijo, ¿qué dijo Jesús? Ve, así como fue tu fe, sea hecho, dio la orden, sea hecho, Jesús, que se haga, pero conforme a tu fe. Y esto aquí es importante, porque una de las cosas a las que Jesús acude cuando una persona se acerca a él en busca de un milagro, es ver la manifestación de su fe. Porque yo les decía esto, que es la parte más importante, la fe del que necesita el milagro y la fe del que opera
en el nombre del Señor el milagro, del instrumento de Dios para sanar, que somos usted y yo. Y entonces aquí sanamos. Y es de anotar esto. ¿Cómo usted puede sanar a una persona a distancia? Muy sencillo. Por teléfono, por ejemplo. En este caso, él estaba, su siervo estaba por allá en el barrio, ¿no? De donde venía el centurión, en su casa. Pero, ¿acaso hay una distancia pequeña o grande para Dios que hizo el universo? Yo he visto milagros y he experimentado milagros desde Jerusalén hasta nuestra tierra aquí. En una ocasión, oré por sanidad y sané el administrador de la finca de mi familia, que me tocó hacerme a cargo de ella por varios años, sin dejar mi ministerio. Me tocaba ir allí. Y el administrador de la finca nuestro administrador tenía una enfermedad, una fiebre reumática, y no podía moverse, no podía montar a caballo, tocábamos salir, era muy triste su condición. Y pues me dio mucha compasión de él. Y yo ya les había compartido de Cristo y le dije, ¿quieres que ore por ti para que seas sano? Y oré por él y cayó al piso y se levantó sano en el nombre del Señor. Desde ese día quedó libre de esa fiebre reumática, sus huesos, todo su cuerpo quedó libre de la fiebre, quedó sano. Inmediatamente salió a montar a caballo conmigo a ver la finca. Y, ojo, esto lo motivó a él y me dijo un día, me llamó y me dijo, mire, mi mamá que está por allá en otra ciudad lejos, a muchos kilómetros, me dijo, está enferma de los oídos y no se sana y no se sana y nada la sana. ¿Será que usted puede orar por ella por teléfono? Dios opera por teléfono. Me dije, claro, póngamela en el teléfono. Y me dio el teléfono y oré por ella por teléfono y se sanó inmediatamente la señora. Después estaba feliz contándome cómo Dios la había sanado. No hay una manera para frenar el poder de Dios, aunque sea a distancia, y el Señor lo muestra aquí. Vamos a mirar otro milagro más, el cuarto milagro. Dice en Juan capítulo 9, del 1 al 7. Vamos a mirar este milagro más. Dice, y aprendamos otra manera de sanar. Dice, capítulo 9, desde el versículo 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue y entonces se lavó y regresó viendo y alabando al Señor. ¡Ja! ¡Qué milagro tan increíble! Vamos a ver, mire, qué manera tan singular de sanar. De hecho, Jesús no volvió a hacer este tipo de milagros, pero dejó el ejemplo allí. Ahora, por favor, no quiere decir que usted vaya a hacer esto así porque se le ocurra. ¿Sí? Esto tiene que ser guiado por Dios. Y una de las cosas, hijitos de Dios, que hace que los milagros sucedan es que usted tiene que estar guiado por el Espíritu Santo como Jesús. Y cuando uno es guiado por el Espíritu Santo le dice cómo orar por la persona. ¿Qué es lo que la persona tiene? ¿Qué pasa con esa persona? Fíjense que los discípulos le preguntan a él, Jesús no conocía a este hombre, pero al él acercarse a él, a este ciego, los discípulos dicen, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque sabemos muy bien que los pecados también se heredan y que los pecados traen consecuencias de la enfermedad. Pero Jesús aclara y dice, no, ninguna de las dos. Este señor nació así para que se viera la gloria de Dios en él. En este caso, no era un hombre pecaminoso, no estaba cargando los pecados de otros tampoco, ni de sus padres, sino que por alguna razón quizás se cayó de pequeño, quizá alguna enfermedad que había tenido la madre. De todas maneras, ¿por qué estaba ciego? Nació sin ojitos, ¿sí? Era de nacimiento ciego.
¿Y qué hace Jesús? Algo insólito. Con su saliva y con barro del piso, recoge del piso de la calle. ¿Qué producto sanador puede ser ese? La saliva, pues bueno, sabemos que sana las heridas nuestras, pero los ojos, la saliva está llena de bacterias. Jesús comía igual que nosotros y tenía que hacer digestión. Él tenía un cuerpo como el suyo y el mío. Él hace con saliva, usted me dice, claro, pero la saliva era bendita, sí. Pero fíjense que si así fuera, el Señor hubiera sanado a otros de la misma manera. Pero Él lo que está enseñando tiene que ver es con otra cosa. Es que no hay una manera específica de sanar. Y todo lo contrario, si eso fuera medicamento, no se pondría menos en los ojos. Lo que el Señor está mostrando es que lo que sana allí no es con lo que Él lo unta, sino el poder que Él tiene. El poder del Espíritu Santo es el que sana. De hecho, usted puede usar otros productos, y ahorita vamos a mirar, para sanar, como es el aceite. Jesús nunca sanó a nadie con aceite, derramándole aceite. Pero en el libro de Santiago, el Señor nos enseña que Él sanaba con aceite, ¿sí? No que Él sanaba con aceite, perdón, no que los discípulos de Jesús sanaban con aceite. Y entonces el apóstol Santiago, que escribe en el libro de Santiago, lo podemos leer en el capítulo 5, el 14 y 15, muy conocido, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí vuelve otra vez y cita el pecado, que es quitado y que es limpiado y que es perdonado cuando uno acude al Señor en busca de salud. Y entonces dice aquí que unjan con aceite, pero aclara, no es el aceite el que sana. El aceite es solamente un símbolo de la oración, del poder de Dios. Pero, ¿qué es lo que sana? Lo dice bien, y la oración de fe sanará al enfermo. La oración, ¿qué es lo que sanó al ciego? El poder que sale de Jesús sana al ciego. Su orden de mandarlo lavarse allá en ese estanque, que era un estanque donde se bañaba la gente, no era tampoco tan limpia el agua que se diga. ¿Sí? Sin embargo, él fue al quitarse el lodo de sus ojos, que lo que el lodo y la tierra hace, pues imagínense, si a una arenita lo hace doler a un ojo, ¿cómo será barro y lodo? Sería terrible, hubiera llegado peor, pero llegó viendo, sano, con ojos nuevos, por el poder del Señor que operó en él, Y esto, pues, yo no sé si Dios en algún momento, a mí nunca me lo ha dicho, pero he oído milagros, que el Señor le puede decir a usted que haga lo mismo. Bueno, que sea Él el que se lo diga y no va a quedar usted en vergüenza, porque no es cuestión imaginaria. No. Dios, cuando Él quiere que oremos por alguien, nosotros debemos orar para que Él nos guíe. ¿De qué manera Él quiere que le sanemos? ¿Cómo operamos sanidad? Hay muchas maneras. Y aquí, pues, operó a través de este medio. Vamos a mirar el último, ¿sí? Y es la sanidad espiritual. La sanidad espiritual o de la opresión de demonios o de espíritus, la liberación. Una que Jesús hizo muchas veces. Y vamos a mirar una en particular. Está en el Evangelio, en Lucas capítulo 9. Vamos a leerla. Perdón, ¿sí? Lucas capítulo 9, sí. Desde el versículo 38 al 42, ¿lo leemos? Entonces dice así la palabra del Señor. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu lo toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron.
Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Mire aquí, qué maravilloso milagro de liberación. No sé si usted ha visto una persona endemoniada, pero es una condición, es la peor condición en la que un ser humano puede encontrarse. Estar poseído por demonios. Hay muchos ejemplos en la Biblia en los cuales Jesús se compadeció de ellos y los sanó. En este caso, había un padre intercediendo. Hay otra ocasión en que habían unos demonios que vivían en hombres, en uno dice que en un hombre por allá, en una condición infrahumana, terrible, y el Señor se compadeció de él y echó esos demonios de aquel hombre. Es una persona endemoniada, es una persona ya bajo la dirección y poder y control de Satanás. ¿Quién le dio ese poder y ese control? Eso hay que aprenderlo también. Pero hay una cosa muy importante. Allí sí que opera la autoridad de Dios. Ya lo habíamos visto antes de cómo sucedió en otra ocasión, porque el demonio percibe si usted tiene la autoridad o no. Él sabe. No es que usted le nombre a Jesús, como lo decía, pero si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero eso no es, como no es el barro ni la saliva la que sana, como no es el aceite. Es el poder de Dios que sale de usted, el Espíritu de Dios que está en usted, el santo poder que Dios nos dio para liberar, para sanar en nombre de Él con su autoridad. Y aquí es echado, el Señor simplemente le ordena a los demonios que salgan y de esa misma manera podemos hacerlo. En algunas ocasiones el Señor pregunta al demonio quién es y al decirle esto los echa fuera. Hay que tener mucho cuidado en ponerse a hablar con los demonios. Ellos engañan fácilmente. Uno puede ser engañado por el enemigo. No hay que tener el mínimo, no ser confiados, no minimizar el poder de Satanás. Y él puede engañar a las personas, tratar de intimidarlos, a los ministros, a usted. En este caso tenía atormentada toda una familia, este padre que tenía un único hijo apoderado de un demonio. Y el Señor lo libera. Era un demonio de un caso muy especial porque los discípulos no pudieron. Ellos ya habían echado demonios. Esto muestra también que hay ocasiones en que usted puede intentar echar un demonio y el demonio no hacerlo, porque usted necesita aprender o necesita más fe. Jesús, ¿qué les recrimina en este momento? Dice, por vuestra poca fe, esa es la razón. Y les recrimina, ¿hasta cuándo está con ustedes? ¿Por qué tienen tan poca fe? Eso es lo que recrimina el Señor allí. Porque el problema nuestro es la falta de fe, y la falta de fe es el desconocimiento de la palabra de Dios. Porque la fe opera en obediencia y en la revelación de la palabra de Dios al ministro, al siervo de Dios, al cristiano. Entonces, ellos no habían entendido cómo está el poder de Dios obrando en nosotros. Y cuando esa fe no está controlada, entonces nos confundimos. Para Jesús no era eso un obstáculo. Y por eso rápidamente libera a este muchacho y se lo entrega a su padre. Y vemos cómo las características de lo que pasa en este muchacho también nos van a pasar a nosotros. ¿Por qué? Y hay que estar al tanto, no asustarnos. Por ejemplo, si usted le tiene miedo al diablo, ni modo de que lo saque corriendo. Más bien, más fácil lo puede correr él a usted. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado. Aprender primero, ¿sí? No vaya a hacer algo que usted no sabe. O acompáñese de alguien que sabe más que usted. Pero ojo, al enemigo no podemos tenerle miedo. Hay que echarlo fuera simplemente, como Jesús nos lo enseñó. Lo echó fuera, decirle que no vuelva más.
Ojo que cuando echamos demonios, esta es una de las áreas donde más tenemos que aprender cosas, ¿sí? Y aprender haciéndolo, orando. De tal manera, hijitos de Dios, que no por todo esto que hemos visto hoy, usted no puede hacerlo. O también crea que no puede hacerlo. Sí, mire, usted créale al Señor y actúe, porque Él nos ha enviado y nos ha dado todo su respaldo. Empiece ensayando. Hágalo con una persona en su familia, con sus hijos. Hágalo con un familiar. Hágalo con sus empleados. Mire, primero las personas que están a su cargo son las más fáciles de orar por sanidad. ¿Por qué? Porque usted, la autoridad opera de esa manera. Usted tiene autoridad sobre esas personas, sobre su familia y sobre sus empleados, ¿sí? Los demás, usted tiene que ir con más cuidado. Cuando usted no tiene autoridad sobre una persona, yo le sugiero que no le ponga la mano, sobre todo si usted no tiene experiencia. No tiene que ponerle la mano. Jesús oró a distancia, oró desde lejos. No tiene que hacerlo. Hay algunos cristianos que acostumbramos a poner la Biblia en la persona enferma que vamos a orar, para no ponerle la mano, sino que esté la Biblia en el intermedio a la persona enferma, ¿sí? La Biblia, ¿sí? Entonces la persona, la Biblia, y usted pone la mano. Pero ojo, no es la Biblia la que sana. No, no fue el barro el que sanó, no es el aceite. Es simplemente el testimonio y la fe suya. El testimonio del Señor. Porque estamos haciéndolo para su gloria y para su honra, obedeciendo su palabra. Entonces, hijitos de Dios, yo he enseñado, he recibido mensajes de notas y mensajes de antiguos discípulos que les habíamos enseñado por allá en alguna ciudad donde Dios nos usó mucho sanando personas. Y estaban recordando esto que estaba compartiendo con ustedes. Y me hacían acordar de ese tiempo, hace tantos años, ¿sí? Y en el que aprendí. Yo tenía un discípulo que tengo una anécdota muy curiosa con él, porque él quería sanar. Él trabajaba en ventas ambulantes en la calle y él se encontraba muchas personas enfermas y me decía que quería sanar. Bueno, yo le enseñé cómo hacerlo, compartiéndole primero la palabra de Dios y orando por ellos de alguna manera. Pero entonces, él me decía, yo le decía, bueno, tienes que hacerlo tú porque si yo voy no vas a aprender. Ve, ya le había enseñado varias veces. De hecho, él se había sanado de una enfermedad por la cual yo oré, una enfermedad crónica. Entonces él fue y oraba. Entonces un día vino todo triste que se le había muerto de la persona por la cual él había orado. Y entonces yo le dije, no te preocupes, la sanidad de Dios también es parte de eso. A lo mejor esa persona ya no iba a vivir, pero murió a causa de tu oración. El Señor lo recogió al cielo. Esa es parte de la sanidad. En estos días mi esposa estuvo orando por alguien que llevaba tiempo, mucho tiempo enfermo y no moría. Estas personas, la sanidad es que el Señor se las lleve, que puedan partir de este mundo. Y esto es importante, no se aflija por eso. Pero le sucedía con mucha frecuencia. De hecho, yo siempre le decía de manera curiosa a las personas, a mis discípulos, bueno, alguno está enfermo, vea, si quiere le mando a Pedro para que ore por usted, porque se llamaba Pedro, mi discípulo, y él era especial, oraba. Bueno, la mayoría lo sanaba, pero algunos se iban. Pero eso es parte de la sanidad. Entonces, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo de aprender y orar, y en cada una de esas oraciones aprender del Espíritu Santo, siempre guiados por Él. Vamos a orar dando gracias al Señor por este tiempo hermoso y sobre todo quiero invitarles a ustedes a orar para que Dios les dé esa capacidad. Pídanle al Señor esa sabiduría y esa capacidad, que usted pueda desarrollar esa capacidad. Usted la tiene, pero necesita desarrollarla. Necesita aprender a usar su fe como una herramienta para sanar. A lo mejor usted tiene esa herramienta solo para orar,
pero usted puede hacerlo para sanar, para dar órdenes en el nombre de Jesús, para que las personas se sanen, para interceder por aquellos que están enfermos, para pedir en el nombre de Jesús liberación total de una persona, ordenar su liberación total y que salgan de las tinieblas, ordenarle al diablo que se vaya de la persona o de la casa o de la familia. Hay una familia que hace poco está asistiendo también al ministerio aquí y que nos invitó porque había un espíritu que vivía en la casa y venía y no los dejaba dormir, molestaba a los niños, molestaba a su familia y no estaban dejándolos en paz y cada vez molestaba más. Los espíritus a veces llegan y se apoderan de las casas también, los demonios. Entonces fuimos con mi esposa y echamos ese demonio. Qué hermoso el testimonio de ellos. Yo quisiera que Tico lo invitara a la reunión Río aquí a contar su testimonio para que ustedes vean cómo ellos están sanos, que no les dé vergüenza dar testimonio. Ya me los he encontrado y están felices. No ha vuelto a molestar. Nadie no volvió, ya salió de la casa eso que estaba allí, que llegaba. Y ellos están felices, durmiendo tranquilos. Y su niño feliz y contento en su cuarto. Entonces, esto es una realidad, hijitos de Dios. Esto no es algo que es sugestión, que es nada, es el poder de Dios. Yo les invito a orar. A ver, ahí donde están, cierren sus ojos. Si quieren, cójanse de las manos los que están allí, ahí cerca de usted. Vamos a dar gracias a Dios porque Él está con nosotros como familia. Gracias, Señor, gracias. Gracias por nuestros padres, hermanos, hijos. Gracias por nuestros hogares, Señor. Y gracias, Señor, por estar en nuestro hogar a través de nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú escuchas la oración del justo, dice tu palabra. Porque tú atiendes a la oración del justo. Porque la oración del justo puede mucho. Y nosotros, Señor, hemos sido llamados justos por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Nosotros hemos creído en ti, como dice los Hechos de los Apóstoles. Todo aquel que crea en ti recibirá el perdón de pecados por su nombre. Hemos sido justificados de nuestros pecados. Hemos sido quitados la carga y el yugo de la esclavitud del pecado y del poder del enemigo. Hemos sido hechos libres en el nombre de Jesús. Hemos recibido tu Santo Espíritu. Hemos sido delegados por ti, Señor, para llevar tu palabra, enseñarla y sanar, liberar, limpiar a aquellos que están enfermos, Señor. Dígale al Señor, gracias por concederme ese don maravilloso. Créale al Señor, crea su palabra. Dígale, gracias, Señor. Ahora quiero que me enseñes a usarlo como hoy he escuchado que se hace. Pero quiero aprender, dame la oportunidad de practicarlo. Dame la oportunidad de ver tu amor, Señor, a través de mi vida. Dame la oportunidad de comprender que yo he sido un instrumento, he sido llamado por ti como un instrumento de sanidad a otros. Que los cristianos somos un instrumento de sanidad al mundo entero que está enfermo. Que la medicina apenas sí logra restaurar algunas áreas de nuestra vida, pero que la verdadera sanidad viene con la teoterapia, con el trato tuyo, Señor. Al encontrarnos contigo y dejarnos tratar por ti en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Así como sanaste al endemoniado, así como liberaste, Señor, a aquella mujer que estaba encorvada a consecuencia de un espíritu de enfermedad. Señor, así como, Señor, sanaste el ciego Bartimeo, Señor, de una manera única y singular. Si eso es lo que tú quieres que hagamos, lo vamos a hacer en su momento, Señor, porque tú nos dejaste el ejemplo para hacerlo. Lo podemos hacer. Tu palabra lo dice. Enséñanos
la manera de hacerlo. Enséñanos a acrecentar y a ejercitar nuestra fe, Señor. Enséñanos, Señor, a creer tu palabra, que es viva y eficaz. Y que todo, Señor, va a pasar, pero tu palabra perdurará para la eternidad. Tu palabra se cumplirá, Señor. Tu palabra, ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Señor, allí están los ejemplos, Señor. Tú sanaste aún aquel sirviente de un centurión, un hombre pagano, pero que manifestó creer, que quiso creer en ti. Sanaste a aquellos paralíticos, Señor. Aquel que estaba abandonado de todo, Señor, por 38 años. Toda su vida seguramente tendido en un lecho esperando un milagro. Señor, allí te compadeciste, Señor, esperando un milagro, Señor, de la suerte, un milagro que nunca llegó si no hubieras pasado por aquel lugar. Señor, pasa por nuestro hogar a sanarnos, pasa por nuestra vida a utilizarnos, Señor. Dígale, Señor, aquí están mis manos y mi vida, Señor. Enséñame cómo hacerlo, pero sobre todo cómo dar testimonio de ti, Señor. Porque lo más importante es creer y confiar en ti, como tú lo enseñaste allí en tu palabra. Siempre les llevaste a arrepentirse de sus pecados. Siempre les motivaste a creer en ti, Señor. Siempre sanaste a aquellos que se acercaron con fe hasta donde tú estabas, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias porque nos dijiste, Señor, que lo más importante, Señor, es la sanidad de nuestro espíritu y de nuestra alma. La liberación del pecado de nuestra generación, de nuestros antepasados y nuestra, Señor. Gracias, Señor, porque tu sangre derramada en la cruz rompe toda cadena y libera del pecado, Señor, en nuestras vidas cuando creemos en ti. Señor, muéstranos que eso es lo primero que debemos hacer por un enfermo, Señor. A no ser que ese enfermo ya tenga la fe tuya, Señor. Enséñanos, Señor, que los cristianos nos enfermamos, como dice en Santiago. Si hay alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Señor, porque la enfermedad, Señor, puede llegar por muchas razones, como en el ciego Bartimeo, el cual no estaba pagando ningún pecado, solamente había nacido así porque tú habías determinado hacer un milagro maravilloso con él. Y sé que muchas de las enfermedades que hay en el mundo es porque tú quieres glorificarte a través de ellas, Señor. Opera sanidad, Señor, opera sanidad. Gracias, mi Señor, por escucharnos. Señor, hoy quiero pedirte junto con todos tus hijos por la vida, Señor, de Ana Lucía Pinzón y de su esposo, que están pasando por una afección de salud, Señor, por un problema de salud, bendito Dios. Señor, toma la vida, Señor, de Ana Lucía Pinzón, para los que la conocieron de este ministerio, para los que saben que ellos son tus siervos, tus hijos, y ten misericordia, Señor, y opera sanidad en su vida, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Así enséñanos también a orar por todos aquellos que tienen enfermedades, Señor. Pero sobre todo, enséñanos a llevarles tu palabra a sus corazones y a sus vidas, para que se aparten del pecado, para que reciban de ti sanidad y salud, pero salud integral, total. No solamente sanidad física, Señor, sino sanidad espiritual y sanidad del alma. Señor, que sean restauradas sus emociones, que sea restaurado su corazón, que sea limpiada su mente, que sea, Señor, liberado su espíritu de toda opresión demoníaca.
Señor, que sean rotas las cadenas, Señor, de enfermedad y del demonio que atan a muchos, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu de Dios, llévanos, Señor, de tu mano bendita para ver tu gloria en todas las áreas de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Que así sea. Dele gracias ahí en su corazón a Dios. Dele gracias y visualícese orando por otros, poniendo en práctica lo que ha aprendido en estos días, en este mes en que ha hablado sobre la sanidad. Dele la oportunidad al Espíritu Santo en su vida para que usted sea ese instrumento de sanidad para otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.